Hola, entonces volvemos. Aquí estamos quijoteando, entonces sé que algunos de pronto pueden verme o no, pero sí estamos compartiendo pantalla, entonces vamos a escucharnos. Si no pueden verme, vamos a proseguir. Muy bien, entonces lo primero es que voy a compartir por el enlace, por el chat, este enlace para que por favor, en la medida de que me vayan escuchando, vamos a compartir esta pregunta que tenemos por acá. Entonces voy a compartirlo. Y Katia, si me ayudas a compartirlo en las preguntas. Vamos a ingresar a ese link y desde aquí vamos a ir respondiendo a esta inquietud o a esta sugerencia que tenemos en torno a Quijoteando. Muy bien, vamos a empezar. ¿Listo? Quiero confirmar, mi Kate, si logran ver la pantalla de la presentación. Sí, la estamos viendo. Listo, Sí, bueno, entonces, ok. Le voy a irles contando. Quijoteando, como les digo, es un espacio activo donde este libro no está cerrado todavía. Este libro dicen que es el segundo más leído después de la Biblia. ¿Y por qué también hacemos alusión a la Biblia? Porque cuando tú abres la Biblia, como el Quijote de la Mancha, cualquier lugar donde tú abras y encuentres un capítulo, siempre vas a encontrar una aventura por descubrir. Entonces, no es un libro que obligue, digamos, a conocer muy ceñidamente qué está pasando antes o después, porque en Don Quijote de la Mancha es un libro repleto de aventuras. Por eso le llamamos Quijoteando como un modo activo, porque siempre vamos a tener, y espero que sea así, una actividad desde este libro. Muy bien, la presentación. ¿Quién es ese autor del libro? Y antes de empezar a hablar de Miguel de Cervantes Saavedra, quiero contarles un poquito cómo fue la historia de El Quijote de la Mancha desde el Chavo del Ocho. Y desde ahí voy a empezar. Resulta que así como muchos profesores en la vida, como yo y como tú, si estás aquí presente, con su grupo de estudiantes, el profesor Girafales empezó a hablar de Don Quijote de la Mancha y empezó a preguntarles a sus estudiantes quién era el Quijote o de quién era el libro. Entonces, de una vez, dime, ¿aló? Entonces, de una vez empezó la intrépida Chilindrina a decir, no, pues Don Quijote es hijo del ñoño, haciendo como alusión desde luego, a Sancho Panza. Pero don Girafales, el profesor Girafales, seguía atento a ver allí qué pasaba entre su grupo de estudiantes y empezó a comentar por qué este libro es referente mundial por el Día del Idioma. Entonces comenzó a decir que este libro era la silla o la base sobre la cual se sentaba el lenguaje. Entonces tú sabes que los chicos a veces reciben todo muy literalmente. Entonces, ¿cómo así que es la silla? Empezaron, guácale, ¿cómo así que la silla? ¡Fo! Entonces, aquí aprendemos que a partir de este libro hay una cantidad de ricura en el vocabulario. Eso es lo que vamos a ver. Miguel de Cervantes era un asiduo lector y desde luego pues plasma esto en el Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Es un libro súper rico en tema de vocabulario, de lenguaje, de la narrativa y vamos a ver también que pues Miguel de Cervantes Saavedra mezcla allí la narración un tanto como personaje, pero un tanto como autor. Entonces, la vida de Miguel de Cervantes Saavedra no fue fácil. Entonces, aquí tenemos que este personaje más o menos nace en 1947 en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es como un pueblito de Madrid, ¿sí? La parte rural. Y es el sexto hijo de 7
de su familia, ¿cierto? Su papá era un barbero, por eso vamos a ver que uno de los personajes de Don Quijote de la Mancha es un barbero y un cura, son como las personas más cercanas a Don Quijote de la Mancha antes que se volviera un caballero andante, ¿sí? Y pues siempre fue una vida muy difícil para Miguel de Cervantes Saavedra, más o menos estuvo 3 veces sobre las rejas o tras las rejas en cárcel. La primera fue en 1552. Y pues desde allí, por temas de la deudas, aún siendo muy joven, su familia era bastante pobre, entonces pues llega a la cárcel. También estuvo influenciado por los jesuitas en su educación y leyó muchísimo, ¿cierto? En 1969 vuelve otra vez a la cárcel, no sin antes hablar de los primeros escritos que hizo él, que fue Galatea en 1857, es más o menos como una novela pastoril, y eso es lo característico de Miguel de Cervantes Saavedra. El contexto histórico sobre el cual estamos hablando es el contexto del Renacimiento. Ustedes recordarán, y vamos ahí un poquito de conexión con ciencias sociales, y es que en el Renacimiento, pues esa transición entre la edad media y la edad moderna, por supuesto. Entonces aquí vamos a encontrar mucho tema de lo pastoril, mucho tema de lo picaresco, ¿verdad? Y vamos a ver que Miguel de Cervantes en Don Quijote hace mucha alusión a este tipo de narrativas. En 1580, más o menos, sale el de Argel. Resulta que en una de esas idas y venidas, luego de que sale de la cárcel, ¿cierto? Él es llevado como prisionero a Argel en África, ¿sí? Entonces, pues su familia es muy pobre y desde luego con su hermano, primero logran rescatar a su hermano y hasta 1585 años donde él estuvo en cárcel, pues sale de Argel y regresa a España. Pero en ese tiempo en el que estuvo en cárcel, muy curioso, es cuando Miguel de Cervantes empieza a escribir esta obra cumbre a nivel mundial. Entonces, algo que me deja a mí como lectora de este libro es que en las oportunidades donde estamos tal vez mal, aprisionados, pensemos en este momento de confinamiento en casa, donde muy seguramente algunos nos sentiremos aburridos o tristes porque no podemos ver a nuestros amigos, a la novia, ¿cierto? A los compañeros de trabajo, a la familia, pues en esos momentos es cuando personajes como Miguel de Cervantes, en su soledad o aún en su aburrimiento o aún en su sentido de culpabilidad por X o Y razón, entonces él empieza a escribir. Justo ahí en esos momentos de silencio es cuando empieza a darle duro a esta obra magnífica. En 1571 resulta que él también participó del ejército español en esas batallas de Lepanto. Y ahí es cuando empieza a ser reconocido como el manco de Lepanto, porque en esa batalla él pierde su brazo izquierdo. Y ahí vemos que Don Quijote de la Mancha, en toda la historia, todas sus aventuras, él siempre tiene alusión de su brazo izquierdo, es decir, ese es como su lado débil, ¿sí? Ahí lo vemos reflejado, por eso vemos que Miguel de Cervantes, en la narrativa, siempre va a haber un poco a Don Quijote como autor, pero un poco también como protagonista de la historia. Entonces, Miguel de Cervantes de Saavedra también, en 1609, ingresa a la cofradía de los esclavos del Sagrado Sacramento. Me dicen, Llorana, ¿pero qué será esto? Resulta que él siempre tuvo como una rivalidad, también un compañerismo muy cercano a nivel de las letras con Lope de Vega. Y entonces allí se da cuenta también que hay un impostor. Resulta que como todo este tema de los libros, siempre va a haber un autor, pero también puede haber piratas. Desde ese entonces ya conocemos que en los libros hay alguien que quiere ser impostor y algo que quiere ser cambiar la historia o apropiarse de la historia, no sin ser el autor. Entonces aparece otro supuesto de la versión número 2 de Don Quijote de la Mancha y
¿Por qué se habla del Día del Idioma con este personaje? Resulta que en 1916, ya a morir Miguel de Cervantes Saavedra, pues también muere William Shakespeare. Y prácticamente sobre los mismos días. Se dice que fue el mismo día, el 23 de abril de 1616, pero no es tan cierto. Ese día sí murió Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare sí murió los primeros días de mayo. Es por eso que desde España y a nivel mundial celebramos el Día del Idioma, por referencia al día en que murieron estos dos personajes. Muy bien, ¿quién es Don Quijote? Don Quijote es el protagonista de esta historia, ¿cierto? Dice la historia o la narrativa es que es un hidalgo pobre. ¿Y qué es un hidalgo? Pues es un noble, llamémoslo así. Recordemos que estamos en esa época del Renacimiento, donde hasta ahorita está surgiendo la burguesía y antes era un sistema feudalista. Entonces, al ser un hidalgo, pues él tiene su hacienda, la familia, ¿quién es? No se habla mucho de la familia, sino de una ama de casa, perdón, y de una sobrina. Eso es como las personas más cercanas de Don Quijote. No se habla de una esposa, no se habla de unos hijos en los primeros capítulos, ¿cierto? Y hablan que esta persona es muy pobre, igual, y pues no sabe administrar bien su hacienda, ¿sí? Algo que sí tiene de particular Don Quijote es que le encantan los libros y pasa muchísimas horas leyendo libros de caballería de esos grandes caballeros de batallas de la España. Entonces se entretiene horas y horas, es muy madrugador, pero si pensamos en un Quijote hoy día, ¿cómo sería su contextura física? ¿Cómo sería su personalidad? Entonces, si yo hablando del Chavo, podría pensar que se parecería mucho de pronto a Don Ramón. Era una persona delgada, alta, así se le narra. Una persona bastante pobre, ¿cierto? Y que solamente tiene una sobrina y una ama de casa. No sabe administrar, siempre se habla de una tragedia como su vida. Siempre él está como empezando desde este momento, es madrugador, dice que come siempre lo mismo, al fin de los fines de semana también pues se alimenta con pesares, pero pues algunos estudiosos hablan que pues solamente los fines de semana era como que trataba de desayunar mucho mejor. En su personalidad siempre se le veía como, dime, Kate, ¿quieres comentarme Hay algo? una pregunta. Sí. Una pregunta de Samuel Godoy. Dice, profe, ¿Don Quijote fue soldado? No, Don Quijote, ya vamos a mirar quién fue soldado en algún momento fue Miguel de Cervantes Saavedra, el autor. Todavía no estamos hablando de Don Quijote. Don Quijote en este momento no lo es. Vamos a ir contando que sí se vuelve el caballero andante. Y recordemos que en la caballería, sí, entonces hay elementos, si lo quieres trasladar un poquito a ese cuerpo de armas, a ese cuerpo de guerra, pues sí podríamos hablar, pero no propiamente un soldado, un caballero, sí lo era. Ajá. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? No Muy por bien. ahora. Entonces, prosigamos. ¿Listo? Ese era Don Quijote. Como vemos acá en la imagen, pues era una persona delgadita, súper delgadita, y se dice también que a veces era una persona un poco malhumorada. Y lo que sí vamos a ver en toda la narrativa es que está súper loco, loquísimo, es súper imaginativo, se le ocurren unas cosas. Y bueno, sus problemas tienen que ver en que comienza a enloquecer por tanto leer. Le gustan mucho los libros de caballería, ¿sí? Entonces, él empieza a confundir la imaginación con la realidad de tanto que lee. Por eso les pido que en el enlace que compartí por el chat, ahí dice que le encantaban los libros de caballería. Quiero que ustedes me vayan contando mientras yo voy hablando ¿qué tipo de libros es lo que a ustedes les gusta? Así como a Don Quijote le encantaba la caballería y él pasaba horas leyendo todas las historias heroicas de los caballeros de España, de la antigua España. Quiero que ustedes me cuenten
qué tipo de libros suelen leer. Entonces, esos fueron los principios problemas. Resulta que este hombre, de tanto leer estos libros, llega y dice, bueno, yo voy a ser un caballero. Quiero ser un caballero y empieza a confundir la imaginación con la realidad. Y resulta Mientras tanto, sí, Joha, también hay una pregunta o un comentario que está haciendo uno de nuestros visitantes, y es: sí. buenos días, ya que tú dices que Cervantes dejaba un poco de su vida en el libro cada vez que escribía, entonces la personalidad, características y su locura podrían ser propias del autor. Bueno, aquí tenemos un tipo de narrador que es partícipe dentro de la historia. Lo que vemos con Miguel de Cervantes Saavedra es que él deja muy plasmado en Don Quijote parte de su personalidad. No siempre la deja ver, pero sí da untaditas de sus críticas frente a la época. Recuerden que en el Renacimiento hay una fuerte crítica a la Edad Media, ¿cierto? La forma en cómo la Iglesia llevaba los asuntos políticos a nivel nacional, y entonces vamos a ver en todas estas aventuras picarescas comedia, porque vamos a ver mucha comedia, mucha ironía y mucha sátira en las aventuras que Miguel de Cervantes Saavedra usa para hacer una fuerte crítica al sistema nacional de España de ese momento. Recordemos también que viene entonces pasadito el tiempo, ¿sí? No estamos hablando propiamente, pero España llega de colonizar América, ¿cierto? Llega sin material amonadable. Amonadable me refiero al material con que se construye el dinero, la moneda. Entonces, viene de la Santa Inquisición, de participar de todo ese contexto. Entonces, Miguel de Cervantes sí va a tener mucho dejado ahí en Don Quijote de la Mancha. Entonces, no totalmente, pero sí vamos a ver cómo untaditas ahí. A veces parece que hablara Miguel de Cervantes a través del personaje de Don Quijote. Eso sí vamos a encontrar que es un narrador del protagonista, pero también a veces podemos ver pinceladas de las voces del autor. Sí, eso sí tiene característico de Don Quijote de la Mancha. Bueno, mientras van ahí escribiendo sus preguntas, seguimos, ¿listo? Bueno, lo primero que tiene que hacer un caballero, cuando él se imagina ya un caballero y dice, no, aquí hay mucha injusticia, yo voy a ser ese valiente caballero andante. Entonces, en medio, y fíjense el contraste. Cuando un caballero salía a pelear a la batalla, pues necesitaba de una muy buena armadura y de un muy buen caballo. Entonces, aquí vemos que los caballos son súper claves, pero son caballos robustos. Piensen ustedes en un caballo. Hoy día yo veo un caballo y digo, pobrecito, está en una zorra. Afortunadamente aquí en Bogotá, el tema de la zorra me refiero a los caballos que utilizan para cargas en el mercado, en las plazas, ¿cierto? Pero no, estos caballos de caballería, valga la redundancia, eran caballos gruesos, fuertes, ¿cierto? Y aquí vemos un caballero, primero pobre, que no sabía administrar su hacienda, que no tenía una familia y que además enloquece con la cantidad de libros que lee. Entonces dice, voy a salir de la aventura, voy a salir de la cama y lo primero que necesito son armas. Entonces va a una parte de su casa, encuentra unas armas que son de sus bisabuelos y esas armas dicen que tenían orín y moho. Entonces, lo primero, un caballero, cuando se, digamos, le llaman así como hacen ese ritual del espaldarazo, las armas tienen que estar limpias. Las armas son como sinónimos de santidad, o sea, son almas tan limpias, tan plateadas, pero lo que encontramos aquí en Don Quijote de la Mancha es que sus mancha, imagínense eso, ¿sí? Entonces, Quijote, ¿qué quiere decir? Muchas veces los estudiosos dicen, no, es de quijada, es de alguien popocho, ¿cierto? Quijote. Y fíjense que el mismo título, ahí vemos lo irónico de la historia, porque de la mancha da alusión como si fuera algo sucio, ¿sí? Y esas son las críticas que Miguel de Cervantes Saavedra hacía a su nación española. En algún lugar de la Mancha, ¿cierto? Pero no decía algún lugar determinado. En algún lugar de la Mancha
Y Quijote, el mismo nombre del personaje, es una fuerte crítica a la identidad española. Entonces encontramos que las armas donde el bisabuelo no son armas limpias, están orinadas, están mohosas, él las limpia y esta parte de la cabeza, lo que llaman la celada, pues imagínense que él empezó a armarla con un pedazo de cartón. Entonces, imagínense ustedes un caballero andante, un caballero que va por los desvalidos del mundo con este tipo de armadura, ¿cierto? Entonces, él intenta como mirar la calidad de su celada y encuentra pues que se le daña. Entonces, todo lo que hizo durante una semana se pierde en un día, vuelve y construye la celada mucho más fuerte y se asegura entonces de su armadura. ¿Y qué le faltaba entonces al caballero? Pues su caballo. Pero encontramos que su caballo Rocinante es todo lo contrario de lo que un caballo es para el caballero. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que Rocinante, como lo ven en la imagen, pues es un caballo súper delgado, su característica en personalidad es que es súper desvalido, súper desanimado, y vemos que en la historia las patas de Rocinante se van desgastando. Y eso es como una crítica que también Miguel de Cervantes hace de la estructura, porque los caballos son fuertes, los caballos al ir a la batalla tienen que tener sus patas bien listas, bien gruesas, y pues acá vemos un desgaste en el Rocinante desde la apariencia, desde su caballo. Muy bien, pero también encontramos que a este caballero le hace falta algo y es una dama. Como toda historia de aventuras, pues el caballero se enamora de su Dulcinea de Toloso. Pero resulta que esta es una moza, cuando hacen alusión a la moza es una labradora de tierra, o sea, como si fuera una campesina, ¿sí? No estamos hablando de la moza de hoy día de la que hablan muchas canciones. Aquí entonces él se imagina, recuerden que él estaba súper loco, que empieza a idealizar cosas, entonces hasta el caballo le pone ese nombre particular de Rocinante, como si fuera rociante y de nada, ¿sí? Todo tiene una simbología muy particular y el nombre de Dulcinea no es ese, es de Alfonso Lorenzo, perdón, y le da ese nombre. Él en su imaginación le pone Dulcinea del Toloso y se la imagina como una dama, como mejor dicho, de la burguesía, pero no, en verdad su oficio era trabajar y cultivar la tierra. Entonces vemos este caballero llevando y sale, ¿no? Entonces él sale y lo primero que nos cuenta, obviamente él sale, en el tema de la caballería hay algo particular y es que los caballeros de España necesitaban el acto o el ritual del espaldarazo, que es donde se le da la armadura al caballero y donde se le da esa categoría. Es un ritual, ¿cierto? Entre los españoles de esa época. Y resulta que él sale primero con las armas súper escuálidas, súper desvalidas, ya pues un poco, las limpias, sí, pero pues ese no es el ritual de un caballero. Y llega y él se imagina un castillo, ¿no? Pero en verdad está llegando a una venta. Venta es, como bien lo dice el nombre, es una casa muy sencilla y aquí es donde vemos esos pincelazos del tema del Renacimiento. La venta empieza aquí como, aquí esto es un lugar de prostitutas, es un lugar atendido por el ventero, perdón, y él le pide al ventero que le dé su espaldarazo, que lo reconozca como caballero. Y entonces alistan todo este espacio, pero resulta que es un lugar de prostitutas, el ventero es un burgués, ahí como que lo que nos muestran es ese tipo de burgués que está preocupado por las cuentas, que está preocupado por, digamos, la venta, obviamente, de las prostitutas. ¿Qué vemos acá? Que recuerden que lo primero que él hace es estar en su casa leyendo, ¿sí? Entonces ahí vemos todo lo ideal del caballero.
de Don Quijote. Pero cuando él llega a la venta, cuando se imagina este castillo sin serlo, vemos toda esta parte mundana. Esa es lo que vemos desde la parte del Renacimiento y toda esa crítica con la iglesia. Entonces, esta parte mundana resulta que él sueña o él se imagina que lo recibe un trompetista, o sea, tal como los caballeros, esos personajes con trompetas que ven al rey venir o los caballeros y suenan la trompeta. Pero aquí quien lo recibe es un cuidador de cerdos, ¿cierto? Con un instrumento muy básico. Y entonces, en la parte de los cerdos, desde lo bíblico, pues también muestra esa parte mundana. Vamos a ver que el asno también es toda esa parte del asno que maneja Sancho Panza, también es muy simbólico en Don Quijote de la Mancha. Entonces, pasa todo esto, supuestamente ya le dan su espaldarazo y vemos acá al ventero con las prostitutas. Incluso Don Quijote le pone nombre a cada una de esas dos prostitutas, así como lo hace con Dulcinea y les da nombre así específico de burgués. Entonces acá Don Quijote recibe pues el título de caballero y ahí sí dice, este es el momento de empezar el caballero a andar. Y ok, entonces sale con más brío. Dice, no, ya estoy listo, ya tengo las armas, ya tengo el espaldarazo, es el momento de salir. Y cuando sale, entonces de la venta es alegre como un caballero andante. Mejor dicho, él se cree el más valiente de todos. Y en ese camino, ya cuando dice, no, ya sí puedo defender el mundo, en ese camino oye voces. Ahora, el ventero le sugiere que tenga un escudero y él regresa a su pueblo pensando en Sancho Panza. Pero antes de llegar allá, oye voces en un bosque y era un muchacho maltrecho. Y entonces ahí es cuando tiene su primer episodio, ¿sí? El Quijote de la Mancha, ya como caballero andante. Entonces, encuentra que ahí vemos también el espacio del contexto histórico que está sucediendo allí y es el tema de la burguesía, el tema de los dueños con sus siervos o sus esclavos. Entonces vemos acá un esclavo, llamémoslo así, un siervo llamado Andrés, que es castigado por su dueño y entonces acá él se mete, va en favor de él, pero pues termina ahí incluso haciendo mucha alusión de su valentía, sale, pero encuentra unos mercaderes en el camino y ahí es súper gracioso porque él se imagina a Dulcinea y les pide a los mercaderes que reconozcan a Dulcinea como la mujer más linda del mundo. Y los mercaderes le dicen, ¿cómo así? Yo no tengo por qué reconocer. Si tú me muestras el retrato de Dulcinea, entonces yo te creeré. Y resulta que él en su imaginación estaba siendo inquisitivo en que reconocieran a su amada Dulcinea como una mujer espectacular, como una mujer hermosa. Dicen los estudiosos que aquí hacen como una alusión a ya Don Quijote, fíjense, pasa de lo ideal, pasa de lo mundano cuando se imagina este castillo y llega a esta venta y ahorita lo vemos en esa posición de la iglesia como inquisidora. Entonces como el tipo de la iglesia que si no reconocen sus creencias y aún infundiendo como esa creencia y las personas tienen que hacerlo. Aquí vamos a ver mucha relación de Don Quijote con los moros, ¿cierto? Con los árabes, con otro tipo de creencias. Entonces dicen que este episodio en que él le sugiere a los mercaderes, sin que ellos conozcan a Dulcinea, recuerden que Dulcinea también es parte de su imaginación, que la reconozcan y que lo crean así. Entonces, por eso se habla de ese contexto. ¿Listo? Cuando él llega, entonces sale maltrecho. Vamos a ver que en muchas de las aventuras Don Quijote sale apaleado, así lo nombra, apaleado, molido, ¿cierto? Entonces es súper gracioso en ese sentido. Y cuando él regresa, cuando queda maltrecho en el camino, lo recoge un vecino. Y aquí vemos la ironía cervantina.
esa apología o ese simbolismo de la Santa Inquisición, donde la Iglesia, luego de pretender que la gente crea lo que ellos quieran, ¿cierto? Esa es como la fuerte crítica que Miguel de Cervantes hace al tema de la Iglesia, la forma en cómo lleva la Santa Inquisición. Resulta que cuando él llega, la sobrina y su ama de casa, junto con sus dos amigos más cercanos, que son el barbero y el cura, recuerden que el papá de Miguel de Cervantes Saavedra fue barbero y él tuvo mucha influencia de Cervantes en su educación jesuita. Por eso vemos que sus dos más cercanos amigos eran un cura y un barbero. Y acá vemos que llegan a quemar los libros de su biblioteca. Eso fue fatal para Don Quijote. Entonces la sobrina le presta las llaves del aposento de libros al cura y encuentran más de 100 libros grandes y algunos libros pequeños. Acá en la narrativa hacen alusión a otras obras de la época, la Diana, historias pastoriles, y el último que llegan a quemar es Lágrimas de Angélica. Pero en estas discusiones del barbero y del cura de qué queman y qué no queman, entonces comienzan a encontrar, por ejemplo, el libro de Amadís de Gaula, que es uno de los caballeros que más le gustaba a Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, entre sus preferencias heroicas, tenía el Cid, el caballero de la Oriente Espada, tenía al gigante Morgante, a Bernardo del Carpio, Reinaldos de Maltabán, y entonces ellos empiezan a elegir qué queman y qué no queman. Este es un contexto que vemos en la Santa Inquisición, donde muchos libros son quemados en virtud a esa categoría. Vamos a ver por acá. Kate, ¿un comentario me tienes? Sí, en la sección de publicados hay varias preguntas de nuestros asistentes para que las revises y les vayas respondiendo. Ok, listo, ya vamos a mirar. Ok, vamos a ver. Bueno, profe, Don Quijote fue soldado, tenía esquizofrenia porque imaginaba que los molinos eran grandes. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Resulta que una de las grandes batallas de Don Quijote es el tema de los molinos. Pero antes de eso, él conoce a Sancho Panza. Recuerden que después de la quema de libros, él pues dice, no necesito un escudero. Sancho Panza es como esa parte racional que aterriza un poco a Don Quijote y esa es como la primera salida que tiene con su escudero. Y en los molinos de los gigantes, voy a leer un poco porque ese es el espacio que he encontrado para, aprovechando la pregunta de Juan David Vizcaíno, voy a leerles un poco y luego prosigo con las preguntas para ir cerrando, ¿listo? El capítulo 8 dice, del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento con otros sucesos dignos de feliz recordación. Entonces empiezo. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear, porque veis allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desafortunados gigantes con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todas las vidas con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes! Dijo Sancho Panza. Aquellos que ves allí, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado de esto de las venturas. Ellos son gigantes, y si tienen miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces de su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iban a cometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni escuchaba de ver, aunque estaba bien cerca, lo que eran antes iban diciendo en voces altas. Non fullades, cobardes civiles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Y lo que vemos acá, como dice Juan David, es que sí, él imaginaba. Vemos otro episodio más adelante con unas ovejas. Entonces él encuentra un rebaño de ovejas y lo que se imagina es dos grupos de batalla y también se mete y termina malherido y maltrecho. Bueno, sigamos. Dice, buenos días, ya que tú dices que Cervantes dejaba un poco de su vida en el libro cada vez que escribía, entonces la personalidad, características y su locura podrían ser propias del autor. Creo que ya lo respondimos. Jerónimo Montoya Jaramillo dice, ¿qué hubiera sucedido si el Quijote hubiera sido escrito en esta época? Muy bien, pues seguramente por eso les pedía que escribieran allí qué tipo de libros les gusta leer. Porque si yo parto y lo contextualizo a la época del día, a lo de hoy, pues yo podría pensar en Don Quijote, por ejemplo, que en una cuarentena, ¿sí? Le gustaba mucho leer, por ejemplo, libros de vampiros. Y entonces se imagina siendo un vampiro, ¿sí? O de pronto para los que les gusta leer muchísimo las crónicas de Narnia. Entonces se imagina a Aslan, entonces empieza a hacer desde su casa todos los escenarios. Si a alguien le gusta ese tipo de literatura, entonces imagínense a esta persona mordiendo en las madrugadas a las personas, es más o menos, pero también sería un Don Quijote que es muy crítico de las cosas. Entonces, muy seguramente desde una parte irónica, podemos encontrar personajes o escritores que hoy día hacen muy buenas narrativas, hacen críticas y también lo hacen de manera humorística. Pensemos, por ejemplo, en el periodista Jaime Garzón. Lo hacía de modo humorístico, pero también hacía fuertes críticas a su contexto nacional. Listo, sigamos. Pero ¿se puede decir que se pierde la esencia cuando el autor lo describe? Bueno, no se pierde la esencia. Eso es la magia que tiene Miguel de Cervantes, esa es la grandeza de Don Quijote de la Mancha. Vamos a ver que aquí hay mucho tema de monarquía, mucho tema de religión, mucho tema de, aún él hace referencia a literatura de su época, a épocas, a poemas de la época, a historias pastoriles. Luego vamos a ver un capítulo donde él habla de Crisóstomo y de Marcela, y eso todo es alusión a la literatura. Listo. Hola, profe. ¿Esto puede compararse con el Apocalipsis como lo dice su historia? Bueno, no tanto. Vamos a ver que luego, al final de la historia, Don Quijote recupera la razón. Es bueno, ¿no? Todo esto no es un estilo apocalíptico, lo que vemos es una ironía, lo que vemos aquí es una parte cómica, es todo lo contrario, ¿no? Es esa de lo picaresco, de todo lo contrario que debe ser un caballero. Es todo lo que a veces Don Quijote se muestra valiente, noble, pero a veces se muestra súper inquisitivo, como si fuera el rol de la iglesia o el rol de la monarquía. Entonces vamos a ver como unos variantes en Don Quijote de la Mancha muy interesantes. Por eso hablo de Quijoteando, porque siempre va a ser un libro activo, siempre cada aventura podemos volver una y otra vez. Profe, dice Juan David Vizcaíno, Don Quijote sufría una enfermedad mental, pero todo apunta a que padecía psicosis reactiva y que al día de hoy sería tratado con neurolípticos e internado. Miguel exponía en una parte el tipo de enfermedad de Don Quijote. Sí, es más o menos una esquizofrenia, pero tampoco es una esquizofrenia, como les decía, hay muchos episodios de él, hay unos episodios nobles, de buen corazón, de valentía, otros muy tristes, otros en que está paleado,
otros en que es bastante arrogante, ¿sí? Esa es más o menos como la forma de lo esquizofrénico. Lo bueno es que al final él recupera su razón. Anónimo, Miguel de Cervantes sostiene dos problemas comunes en su literatura. Ello se puede asumir desde las elocuencias de su propia vida. En algunos relatos se detenta que Cervantes luchó en algunas batallas de la Reconquista española. Por ende, se debe tener en cuenta que las heridas de guerra detentaron dificultades que posiblemente fueron evidentes en su literatura. He ahí conceptos como la imaginación, la locura en el discurso y las convenciones del mundo. Así es, para la persona que hizo este comentario, muy elaborado, gracias. Es cierto, vamos a ver con el tema de las heridas en su participación, en la participación de Cervantes en la batalla, donde lo catalogan y donde ya es reconocido como el manco, ¿sí? Vamos a ver que Don Quijote siempre tiene un tema con su brazo izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a ver esos reflejos de su participación en la batalla en el personaje. Buenos días, ¿cómo fue la vida de Miguel de Cervantes? Porque Miguel de Cervantes puso esa personalidad para Don Quijote que era lo que quería denotar. Pues bien, como lo he venido mencionando, vamos a ver pincelazos. Aquí Miguel de Cervantes, ¿qué lo hace rico? ¿Qué lo hace que la gente a nivel mundial piense en el Día del Idioma? Que él es un lector asiduo, es un crítico también, y además, recuerden, la Edad Media fue una época muy oscura, muy triste, ¿cierto? A nivel nacional, a nivel espiritual, a nivel literario, a nivel cultural. Entonces, vamos a recoger, aquí lo que hace Miguel de Cervantes es recoger todo eso que pasó en la Edad Media y hacer sus pincelazos desde una manera poética, una manera narrativa. Siempre hago alusión a lo picaresco, a lo cómico y a lo irónico de la narrativa de Miguel de Cervantes. Entonces aquí encontramos primero qué me ha dejado el libro y con esto voy cerrando un poco. Quiero que piensen en algo de esto, mis chicos. Un libro siempre nos debe dejar algo que aprender. Lo primero que me ha dejado a mí es que ya a nivel personal, primer tip, ¿cierto? Cuando yo leo libros, a mí me gusta mucho el libro, la literatura colombiana contemporánea, pero siempre debemos ir a los clásicos, clásicos como este, donde yo encuentro una historia rica de España, una historia heroica de caballeros, una historia de la Santa Inquisición, pero no desde las ciencias sociales, sino desde la ficción de un personaje tan cómico como Don Quijote y Sancho Panza. Ahora, ¿qué me deja a mí Don Quijote? Don Quijote es un asiduo lector que le duele cuando le queman sus libros. Y así debemos ser nosotros, asiduos lectores que les duele cuando se pierde un libro, cuando no tenemos la oportunidad de leer un libro. Muchas veces Miguel de Cervantes estuvo 3 veces en cárcel y en esas oportunidades fue cuando empezó a escribir. Entonces, piensen que ahorita estamos no encarcelados, pero sí estamos confinados en casa y es la oportunidad auténtica que tenemos para escribir, para imaginar, ¿cierto? No para volvernos locos, pero que sea una locura bonita, que sea una locura que nos permita imaginar, plasmar personajes, que este tiempo lo aprovechemos, que sea ese tiempo de plasmar lo que nuestra imaginación surca y acontece todo el tiempo. Entonces, me deja eso, me deja también que necesito un compañero. Siempre ustedes van a tener un amigo que va a hacer su aterrizaje. Ese que le dice, oiga, hermano, ya cálmese. Ese era Sancho Panza. Sancho Panza era todo lo contrario de Don Quijote. Sancho Panza era un hombre pobre, analfabeta porque no sabía leer y escribir. Además, le gustaba mucho el trago. Y Don Quijote siempre dándose las de ínfulas, de sabelo todo, de que leía. Y bueno, uno siempre va a tener amigos de toda clase, pero su mejor amigo era el que lo aterrizaba. Con la batalla de los molinos del viento, era el que le decía, oiga, pero usted está viendo molinos, esos son molinos, ¿usted por qué está viendo allá gigantes con brazos largos? Lo mismo con el tema de las ovejas. Necesitamos un amigo, un escudero que nos aterrice. Necesitamos personajes que imaginen,
que le den esa valentía y que salgan a andar como lo hizo Don Quijote de la Mancha, y aún así apaleado y arrastrado y molido, volvía y se levantaba. Necesitamos Quijotes que vean el mundo como él también lo vio, y también que se aporreen para volver a levantarse. Entonces, esto es, voy a leer una que otra más y ya con esto cerramos, agradeciendo muchísimo el tiempo que nos acompañaron. Gracias por su participación. Este es un día bonito para leer, para contar historias. Bueno, voy a leer a David Forero, teniendo Miguel de Cervantes 58 años, cuando salió la primera obra del Quijote. ¿Es una obra de un hombre maduro y con experiencia? Sí, Don Quijote prácticamente es como lo cumbre de Miguel de Cervantes. El primero escribe la Galatea, que es una obra pastoril, luego escribe novelas ejemplares, más o menos contemporáneo con Don Quijote. Don Quijote, digamos, la primera versión fue en 1605. En 1615 ya hay como una versión mejorada, pero de un impostor, ¿sí? Pero tenemos ya a un Miguel de Cervantes maduro en su parte literaria. Él no solamente escribe textos como estos, él también escribió teatro, escribió comedia, escribió poemas, pero lo más representativo en él fue la Galatea, que eso fue como su primera obra de pastoril cumbre en 1585. Luego vienen novelas ejemplares, que creo que también las hemos leído, y Don Quijote de la Mancha, pero hay otras obras que lo hacen un hombre maduro y con experiencia. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esos son más o menos, bueno, el barbero y el cura representaban al papá. No necesariamente, pero sí es como de los muchos estudios que se le hacen a la obra, y es que el papá es un barbero. Entonces, lo hemos reflejado ahí en uno de los personajes, el cura, como esa educación jesuita que él tuvo. Y por eso hablo de quijoteando, mis chicos, y quiero que el quijoteando sea algo activo para ustedes, o sea, que este libro nunca esté cerrado. Por eso dicen que es el libro más leído después de la Biblia. Y la Biblia, cuando tú la abres, donde quiera que la abres, siempre va a haber una oportunidad de aprender. Por eso este libro también, donde quiera que tú lo abres, va a haber una oportunidad de aprender. No solamente literatura, porque tiene una rica narrativa, un vocabulario exquisito. O sea, si ustedes quieren engrosar su verborrea, llamémoslo así, la forma en cómo ustedes conversan con las niñas, con los chicos, los libros siempre van a ser una apertura a discursos, a conversaciones ricas, agradables. Entonces, léanlo porque Don Quijote les va a dar un vocabulario extenso. Eso sí, van a tener que tener el diccionario constantemente, pero todo lo que uno aprende con ellos es mundial. ¿Listo? Bueno, chicos, gracias a los profes, a los muchachos que estuvieron aquí. Espero que hayamos aprendido harto. Vamos a tener durante el día otros momentos y esperamos que nos sigan acompañando con SM Colombia. Micate, si quieres de pronto también cerrar el espacio. Claro que sí. Muchísimas gracias a todas las personas que están asistiendo el día de hoy. Recuerden que en nuestra página de Facebook, SM Colombia, está toda la programación del día de hoy y de todos los días de la semana, ya que estamos haciendo eventos aproximadamente todos los días entre semana. Por favor, no olviden consultar nuestras páginas y muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan un gran día. Hasta luego, que estén bien. Feliz día del idioma. Feliz día.